Buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Gracias por la participación. Bueno, agradezco muchísimo a la organización de este congreso nacional e internacional, al doctor Arnaldo Medina, a todo el equipo, a todas las personas que forman parte de la organización y que nos han convocado, nos han invitado para poder reflexionar esta tarde sobre la salud pública y las personas con discapacidad. También, por supuesto, a todos los equipos de organización. Sabemos la magnitud de un encuentro de estas características y lo que conlleva su preparación y su organización. Y por supuesto quiero agradecer también a nuestros equipos de la Agencia Nacional de Discapacidad que se han sumado y que están colaborando en todo lo que tiene que ver con accesibilidad. Creo que reflexionar en este tiempo sobre la salud pública es una tarea muy relevante y muy significativa para el año que atravesamos, para los tiempos que atravesamos y sobre todo viniendo después de la coyuntura que nos tocó atravesar como sociedad a nivel global, que fue la pandemia del COVID-19. En esa instancia, a nosotros que nos había tocado hacernos cargo de la gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad, atravesamos muchísimas vicisitudes, muchísimas dificultades, muchísimos retos en relación a lo que vivían las personas con discapacidad y el desarrollo de la pandemia. Primero los testeos, la internación, después, por supuesto, todo lo que impactó en la vida cotidiana, las barreras de accesibilidad en tantos espacios, no solo ligados a la salud, no solo ligados al acceso a la salud, sino también a las cosas más cotidianas, desde el cajero automático, el súper y tantas otras cuestiones que se vieron trastocadas por ese escenario que nos tocó atravesar. Y después, por supuesto, lo que tuvo que ver con los procesos de vacunación. Con todo eso, creo que hemos aprendido un montón y en ese aprendizaje también pudimos identificar no solo las fortalezas que pudimos construir como Agencia Nacional de Discapacidad y que estamos trabajando con el resto del Estado Nacional, sino también pudimos identificar los viejos desafíos de siempre que están ahí en materia de discapacidad y acceso a la salud y los nuevos retos que este tiempo implica y supone. Y creo que por eso es tremendamente significativo que en este congreso, que en este espacio donde se está hablando de salud pública, de la magnitud de la salud pública a nivel internacional, pero especialmente en nuestro país, en la Argentina, incorporar la temática y la perspectiva de la discapacidad resulta crucial, resulta imprescindible. Nosotros hace pocas semanas, hace 2 meses en realidad, estuvimos contándole al Comité de Naciones Unidas los avances y los desafíos que tenemos en materia de derechos para las personas con discapacidad y obviamente allí fue materia de evaluación, materia de debate, el acceso a la salud. Primero porque al haber ratificado la convención estamos obligados como Estado a impulsar todo lo que de esa ratificación deviene. Y creo que todavía a pesar de lo relevante que fueron algunos de los avances en materia de acceso a la salud que hay en nuestro país, creo que todavía tenemos por delante una larga lista de retos y desafíos que tenemos que afrontar en manera articulada y conjunta, no solo a nivel Estado, no solo a nivel Estado nacional, sino también con lo que implica el acceso a la salud en un país federal y descentralizado, con las extensiones que nosotros tenemos, con las desigualdades que entre las regiones existen y también
con lo que representa la necesidad de articular con todos los sectores de la sociedad. Digo, es un tema de materia de debate para los responsables de organismos públicos a nivel salud desde el Estado, en todas sus jurisdicciones, pero indudablemente este tema lo tenemos que extender y poner sobre la mesa a debatir entre otros actores claves, las universidades, las organizaciones que representan a las personas con discapacidad, las organizaciones que prestan servicio a las personas con discapacidad, muchos de esos servicios ligados al acceso a la salud. Y en un tiempo donde además nosotros queremos poner en el debate la necesidad de que el paradigma médico vaya quedando atrás en el abordaje de la discapacidad y pueda aflorar con mayor peso, con mayor contundencia el paradigma social. Y esta transformación no es algo que va a ser mágico e inmediato. Cada avance, cada conquista será un paso en ese camino, pero sabemos que esa transformación nos va a demandar un tiempo importante. Lo significativo, lo relevante que tenemos que lograr es que ese proceso no se detenga. Y lo saben muy bien las organizaciones de la discapacidad que han militado y luchado primero para ratificar la convención, después para darle rango constitucional, después para avanzar en la ley de salud mental y todo lo que ese instrumento representa. También más recientemente la modificación de la ley, esperen que yo como no soy abogado soy muy malo con los números, 26.130, ahí está. Sí, digo, ese es un avance en lo normativo y legislativo muy significativo, donde mucho tuvo que ver en la voz de la sociedad civil. Y después creo que hay algunas otras medidas a nivel de gestión política que se están dando y que han sido muy, muy significativas y que creo que tenemos que revalorizar en cuanto al acceso a la salud para las personas con discapacidad en la Argentina. Voy a empezar por una de las últimas. Hace poquitos meses, en el mes de enero, con la ministra de Salud, la acompañamos en el lanzamiento de una estrategia de riesgo compartido para abordar el tratamiento de una enfermedad muy grave, muy severa y que, obviamente, discapacitante, y que cualquier tratamiento tiene un alto costo para tratar la atrofia medular espinal. Es un tratamiento que supera en cualquier país del mundo los $2 millones. Y esto, indudablemente, el alto costo es uno de los desafíos enormes que tenemos como Estado para poder brindar la atención de calidad a las personas con discapacidad. Una atención de calidad que tiene que ser transversal a todos los sectores sociales y sabemos las diferencias, enormes diferencias que hay en ese sentido. Por eso esta política que lanzó el Ministerio de Salud para atender el tratamiento de esta enfermedad realmente nos pareció muy, muy significativa. Nosotros en esa línea, cuando asumimos en la gestión, nos hicimos cargo de atender la compra de nosotros le llamamos medicamentos de alto costo y baja incidencia, que en definitiva estaban a cargo de las provincias en el marco del programa federal Incluir Salud y que les generaba a las provincias un costo exorbitante y a las personas que demandaban esa atención una burocracia tremenda, una demora que en muchos casos representaba daño directo para su salud y hasta la vida. Y con todo eso tuvimos que trabajar para resolverlo y hoy medicamentos que antes tardaban 6 meses en llegar a una provincia para que se les pueda acercar a un beneficiario, logramos reducir drásticamente esos plazos, porque
sabíamos todo esto que representaba y era indudablemente necesario que el Estado Nacional diera un paso concreto en ese sentido, y desde allí, desde los primeros meses de 2020, nosotros como Agencia Nacional de Discapacidad, con el presupuesto del Tesoro Nacional, comenzamos a asumir lo mismo que hace ahora el Ministerio de Salud en relación a este tratamiento, la terapia génica. Comenzamos a absorber los medicamentos de alto costo y de baja incidencia. Baja incidencia porque son pocas las personas que lo demandan en relación a la magnitud de la población, pero que el valor de esos medicamentos oncológicos y de otro tipo son terriblemente altos para las familias y para los gobiernos jurisdiccionales que los tenían a cargo hasta ese momento. Nosotros tenemos a cargo el Programa Federal Incluir Salud, que es una herramienta federal, una herramienta compleja administrativamente, que también era muy compleja y sigue siéndolo en muchos casos todavía para las propias personas con discapacidad. A esta herramienta, a este programa, acceden las personas que tienen una pensión no contributiva. Hoy, alrededor de 1.980.000 y pico de personas son afiliadas del Programa Federal Incluir Salud en las 24 jurisdicciones. La agencia tiene para este programa un presupuesto en 2023 de 136.000 millones de pesos, que ya sabemos que va a resultar insuficiente por el escenario inflacionario que estamos atravesando, pero que indudablemente es un número muy significativo por la enorme inversión que se realiza. Esa inversión implica tres patas, por decirlo así. Una transferencia mensual a las 24 jurisdicciones de todo el país de alrededor de 1.000 millones de pesos. Con eso nosotros cubrimos los medicamentos del plan médico obligatorio, los tratamientos de diálisis, rayos y transporte para las personas con discapacidad. También de ahí financiamos, de esos montos financiamos lo que recién mencionaba de los medicamentos de alto costo. Y la otra pata, presupuestariamente muy importante, son los alrededor de 4.000 millones mensuales que se transfieren a instituciones prestadoras de todo el país. Más de 1.200 organizaciones que reciben fondos todos los meses y para las cuales hemos trabajado para mejorar los tiempos, para reducir los tiempos que hacemos esos pagos, mejorar el seguimiento, el monitoreo, la transparencia, para que realmente paguemos prestaciones brindadas, para que esas prestaciones lleguen efectivamente a las personas y las instituciones puedan sostener su funcionamiento. Bueno, hemos trabajado un montón y una de las herramientas últimas que estamos incorporando para mejorar el funcionamiento de este programa es una plataforma digital que incorpora tecnología a todo el funcionamiento del Programa Federal Incluir Salud, que hasta que nosotros impulsamos esta transformación se venía manejando con métodos más artesanales, por decirlo de alguna manera, que en definitiva también venían representando más burocracia, más obstáculos, más dilación en los plazos, etcétera. Con esta plataforma que ya hemos arrancado a instalar en todo el país, vamos a mejorar muchísimo el funcionamiento, vamos a disminuir los plazos para cada uno de los pasos que tiene el programa, es decir, desde la solicitud de un medicamento hasta la entrega, desde la presentación de una factura por una prestación hasta el pago, desde la afiliación, del ingreso de una solicitud a la emisión de la credencial de afiliación,
etcétera. Todos esos procesos se van a ver mejorados sustancialmente cuando toda esta plataforma esté a pleno. Hoy estamos arrancando con el módulo de afiliaciones, que es uno de los más complejos y donde necesitábamos hacer mejoras concretas porque veníamos operando con muchos atrasos para las personas con discapacidad en ese sentido. Así que confiamos en que esta tarea, que llevó más de 2 años desarrollar todo esto, al final casi de nuestra gestión esté presente y esté vigente para todas las personas que son beneficiarias o afiliadas del programa Incluir Salud. Bueno, un tema que creo que tenemos que mencionar aquí fuertemente es el certificado único de discapacidad. Un certificado que a la Argentina la pone a la vanguardia en muchos países de la región, en un escenario regional. Si nosotros miramos nuestro certificado en relación a otros países, la verdad que es una herramienta que está muy por delante en algunas cuestiones. Si bien nosotros sabemos que todavía hay que transformar muchísimo de esa herramienta para que esté más alineado aún con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Que no sea una herramienta que hoy para mucha gente representa exclusivamente el acceso a medicamentos, el acceso a las prestaciones de discapacidad, y por ahí no se le da mucho más valor que ese. Digo, muchos habrán escuchado, nos llega a nosotros todo el tiempo, como profesionales de la salud, médico, público, privado, se refieren a este certificado como una herramienta de acceso a planes médicos gratuitos, porque en función de la ley vigente de la 24.901, el certificado garantiza la gratuidad de un montón de cosas. Tenemos el enorme desafío, creo, por delante de que esa herramienta, que es un instrumento de acceso a derecho para las personas con discapacidad, pueda llegar a más personas en toda la Argentina. Hoy tenemos certificadas 1.580.000 personas con discapacidad. Si tomamos las proyecciones nacionales e internacionales, estamos lejos todavía de llegar a las personas con discapacidad de todo el país con esa herramienta, pero también porque nosotros estimamos alrededor de 5 millones de personas con discapacidad. Hay países con otros recursos, con otros dispositivos, etcétera, que estiman haber llegado a el 40, el 50 o el que más, al 80% de la certificación de personas con discapacidad. Es decir, es una tarea enorme certificar a la población con discapacidad. Es un desafío constante y en muchos países no cuentan con un sistema como el que tiene nuestro país, que dispone de juntas de certificación, casi 500 juntas diseminadas por todo el país, con juntas que son interdisciplinarias, porque además de un médico hay otros profesionales como psicólogos, como trabajadores sociales, como terapistas ocupacionales, kinesiólogos, o diferentes profesionales de distintas disciplinas que aportan una mirada interdisciplinaria a ese proceso de certificación. Pero sabemos que todavía, incluso les diría que no tanto desde lo metodológico, pero sí en el imaginario y en el colectivo, la sociedad en general, el certificado está todavía demasiado asociado al paradigma médico, porque las juntas dependen mayoritariamente de los ministerios de salud provinciales, porque funcionan mayoritariamente en hospitales o instituciones de salud, y porque el rol preponderante del médico o médica en esa junta es todavía muy determinante y muy significativo.
y porque obviamente la base para la certificación, la primer mirada para la certificación es la placa, el estudio genético y otro montón de cuestiones que vienen de una situación de salud, de una situación donde la persona atravesó por distintas instancias médicas, de tratamientos, de situaciones ligadas a su salud que llevan a la certificación. Creo que lo que hoy tenemos que lograr es que esa junta sea una herramienta que tenga una mirada todavía más amplia, todavía más dinámica, todavía más ligada a mirar a la persona de manera más integral y en su contexto. En su contexto es cuáles son las herramientas que tiene, cuál es su condición de salud, cuál es su acceso a la educación, al trabajo, a la participación. Y creo que todavía nuestra certificación, si bien se viene transformando y viene operando en ese sentido, tenemos que seguir avanzando en esa construcción. Y comunicacionalmente me parece que tenemos un reto enorme porque siento que muchas veces lo comunicacional, lo mediático, se apropian o pretenden robarnos alguna, o cambiarle el sentido a algunas palabras. Alguna vez hablaba con una persona que me decía, de hecho, creo que hay un proyecto de ley, incluso en el Congreso en este momento, que plantea el cambio del nombre del certificado de discapacidad. Porque para mucha gente hoy decir discapacidad ya es estigmatizar a alguien. Y me lo decían eso en relación a los niños. No le demos certificado de discapacidad a los niños, a las infancias, porque las estamos estigmatizando de chiquititos. Y la verdad que a mí me pareció muy preocupante en ese sentido porque primero desde lo simbólico, desde lo semántico, cómo se le puede cambiar el sentido a las palabras cuando hay otras que son mucho más duras y mucho más estigmatizantes para las infancias que la palabra discapacidad, ¿no? ¿Cuántas veces se habla de autista en lugar de niño, o sordito, cieguito y tantas otras palabras que sabemos que están en el imaginario, en el colectivo social y que realmente son miradas peyorativas y estigmatizantes y que están muy lejos del valor y el sentido que nosotros le queremos dar y tiene para la política pública, para el Estado y para el colectivo de las personas con discapacidad, justamente la palabra discapacidad. Pero sin embargo hay algunos que pretenden transformar eso en un certificado de acceso a prestaciones. Dale. Certificado de acceso a prestaciones. Indudablemente eso es reducir la mirada de la certificación a lo que representan hoy solo el sistema de prestaciones básicas y algunas cosas más. Creo que tenemos que debatir y tenemos que reflexionar sobre algunas de estas cuestiones porque indudablemente algunas cosas que nos quieren imponer como avances pueden representar retrocesos significativos. Y después creo que en este espacio es muy significativo y muy imperioso que hablemos de la formación profesional de los hombres de la salud, de los hombres y las mujeres de la salud, de los profesionales de la salud, en todas sus instancias, desde enfermeras, enfermeros, radioterapistas, médicos de todas las disciplinas, etcétera, y tantas otras profesiones ligadas a la salud, que están ligadas a las personas con discapacidad a lo largo de todo su ciclo de vida. Algunos más, algunos menos, pero que indudablemente están ligadas. Es allí donde creo que tenemos que poner un énfasis muy fuerte para que este cambio de paradigma se pueda ir
afianzando y que la hegemonía del paradigma médico pueda ir cediendo espacio al paradigma de los derechos, donde la voz del profesional de la salud obviamente no va a ser una voz menor que queremos reducir, muy por el contrario, tendrá que tener el peso que tenga que tener, pero en línea y en articulación y en coordinación con las otras miradas que indudablemente tienen que estar presentes en la certificación y en otras instancias. No solo me estoy refiriendo aquí a la certificación. Hay por delante un reto muy grande para transformar la formación profesional en la Argentina de los profesionales de la salud. Muchos de esos profesionales que se van a dedicar a la salud pública, que van a estar en la salud pública, y que es realmente significativo el rol que desempeñan, que nosotros entendemos tienen que incorporar muchas de las herramientas que devienen de la convención y de la atención a los pacientes con la atención que debemos darle al ejercicio pleno de sus derechos. En Argentina estamos cerrando un proceso que es una nueva ley marco en discapacidad. ¿Cuándo va a estar la ley? Sí, todos esperamos que sea muy pronto. Nosotros estamos más apurados que todo el mundo que nos pregunta esto. En esa ley, en ese proyecto de ley, hay muchas de las orientaciones y de las recomendaciones que la ONU le hace al Estado argentino ligados a la salud, que están contempladas en ese proyecto de ley, para garantizar la accesibilidad de los espacios públicos de acceso a la salud, de las coberturas, de la formación profesional, el consentimiento de las personas con discapacidad como prioridad absoluta, que creo que tenemos que reforzar mucho, porque ya ser paciente para una persona sin discapacidad implica ceder un poco de esa voluntad y de esa autodeterminación a los profesionales de la salud. Pero eso para las personas con discapacidad se multiplica muchas veces al infinito. Y creo que tenemos que poner un esfuerzo y un énfasis enorme en esa tarea para que esa transformación cultural en la formación de los profesionales tenga un impacto real después en el desempeño profesional, en la atención sanitaria de primer nivel y de todos los espacios ligados a la salud que son de mayor complejidad y donde transitamos frecuentemente muchas personas con discapacidad. Hay hoy un Estado que ha priorizado a la salud pública, le ha devuelto la significación que tuvo en nuestro país, sabiendo que falta muchísimo todavía. Hay un Estado que ha priorizado también políticas públicas en relación a la discapacidad. Hay un Estado que ha financiado nuevamente espacios ligados a la salud, como el Programa Federal Incluir Salud, y todas estas cuestiones son conquistas que tendremos que defender y que tenemos que garantizar su continuidad como base indispensable para ir por todo lo que falta, para ir por la formación profesional, por la accesibilidad de los hospitales, por la disposición de camillas y otros dispositivos para la atención digna de las personas con discapacidad en guardias y en cualquier otra instancia, para que acceder a un certificado o a un medicamento no sea una batalla contra la burocracia que frustra y que agota a las personas con discapacidad y a sus familias. Creo que para cerrar tenemos que quedarnos con el enorme valor que la salud pública en la Argentina tiene, que en esa significación la discapacidad se va acrecentando paulatinamente, pero que tenemos que consolidar los pasos en esa línea, no solo porque lo demanda Naciones Unidas, no solo porque hemos ratificado tratados que nos imponen esa tarea, sino que fundamentalmente porque nuestra Argentina, nuestra identidad y nuestra historia de
ligados a una salud pública de calidad, demanda que eso se pueda lograr para todo el país, para que todas las personas con discapacidad tengan un acceso pleno a la salud, con el ejercicio de sus derechos, con la atención profesional que se merecen y en instalaciones sanitarias cada día mejores. Argentina es muy grande, es muy desigual, hay ausencia de profesionales en muchos lugares. Nosotros estamos avanzando para mejorar todo eso en un esfuerzo muy significativo de articulación y de construcción de mecanismos federales, pero la tarea sigue siendo todavía muy grande y muy enorme en lo que tenemos por delante. Ojalá que no retrocedamos, ojalá que podamos, valorando todo esto que hemos conseguido, construir los equipos y los consensos para ir por todo lo que nos falta. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias Fernando por tu participación y tu presentación. Y ahora es el momento, tenemos 5 minutos para preguntas porque nos extendimos un poquito en el tiempo de la presentación. Hola, hola. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ah, bueno, vamos, adelante. A ver. ¿Te suena? De salud, con la seguridad social, tanto la nacional como la sindical, así como las entidades de medicina prepaga, que por supuesto están todas bajo el mismo paraguas legal de la ley 24.901 y fundamentalmente es allí donde se presentan los graves conflictos para las personas con discapacidad y para los familiares. Bueno, obviamente una de las complejidades que tiene el acceso a la salud en la Argentina es la fragmentación. Nuestro gobierno viene trabajando mucho en mejorar la articulación entre los distintos organismos, entre las distintas jurisdicciones, y uno de los desafíos que tenemos es justamente que en materia de discapacidad hay muchas patas, muchos financiadores, miradas distintas sobre la normativa vigente. Por poner un ejemplo, hay 24 obras sociales jurisdiccionales que no todas siguen los valores que impone el nomenclador nacional, por ejemplo. Por poner un ejemplo concreto, digamos, ¿no? Y después sabemos que las familias hoy tienen enormes desafíos para poder acceder a muchos de esos tratamientos, medicamentos, prestaciones en general. Nosotros aprobamos hace muy poquito una medida en el marco del directorio que es crear una primer mesa o herramienta de monitoreo a el funcionamiento del sistema para el acceso a prestaciones médicas, de salud, medicamentos y por discapacidad.
Esa mesa va a comenzar a funcionar en breve, estamos disponiendo de una herramienta tecnológica y lo que queremos es justamente, en el marco del directorio hay 3 financiadores, la agencia, la Superintendencia de Servicios de Salud y el PAMI. Lo que queremos es los 3 organismos trabajar juntos para darle seguimiento y evitar esas dificultades que yo recién mencionaba y que vos, Silvina, citabas, porque de lo contrario estamos teniendo una mirada fragmentada también sobre la situación que a cada uno nos toca afrontar. Nosotros sabemos que muchas veces la superintendencia hace las transferencias a las obras sociales a través de la FID y un sistema complejo de funcionamiento, y después allí se arma algún cuello de botella en los pagos a los sistemas y a las instituciones y a los profesionales. Nosotros sabemos que a nivel federal el PAMI puede tener también algunas dificultades. Nosotros mismos tenemos algunas dificultades a veces en las transferencias por disponibilidad de partidas o lo que cada jurisdicción, porque una pata del financiamiento de Incluir Salud, Exprofe, es recurso provincial y allí hay distorsiones también. Entonces, con todo eso es que estamos trabajando para identificar las distorsiones, identificar los atrasos y poder darle el seguimiento y la resolución que corresponda a cada una de las situaciones. Esta mesa o este mecanismo va a estar abierto a las familias, a los prestadores, a las obras sociales, porque también las obras sociales muchas veces tienen cosas que señalar e identificar de las instituciones que prestan servicios, etcétera, etcétera. Así que confiamos en que esta herramienta nos ayude a mejorar mucho de eso que vos decías. Claro que sí, porque es la única forma de garantizar el acceso universal a toda la población con discapacidad a tratamientos que son básicamente de igualación, ¿no? En esto de amplificar derechos. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer. Mi nombre es Marcela y mi pregunta es directamente sobre en el marco de la especialidad de discapacidad. Hablo por cuando los chicos, ¿se me entiende? Porque estoy más afónica. ¿Se entiende? Más, ¿no? Más lento, un poquito más lento. Me he puesto muy afónica. Bueno, que mi nombre es Marcela, decía, bueno, mi pregunta, efectivamente, lo que yo quiero saber es si hay algún tipo de formación para las personas con discapacidad. Y lo digo desde el marco, que soy mamá de dos personas, ¿sí? Adultas, discapacitadas, con diferentes discapacidades. Uno con síndrome de Down, que tiene 22 años, y otro con un ENGNE, que tiene 18. Cuando los chicos son chicos, la discapacidad se ve de otra forma. Cuando los chicos son adultos, pasan a tener otra mirada. Y de las dos formas, las entradas dentro de lo que es la parte médica, la asistencia médica, el acceso médico, lo que tiene es que no saben cómo tratar a la persona discapacitada. Cuando es chico, entran inmediatamente. Y aún siendo grande, es mucho más resolutiva la atención, es inmediata, resolutiva en el momento y te la envían a tu casa. Por suerte, estoy en el medio de salud. Mi marido también es médico, entonces, pero sí me preocupa que no haya una formación en lo que es la discapacidad, que no haya una formación para que puedan atender a la gente discapacitada. Yo estoy dedicada de lleno a lo que es la discapacidad, obviamente porque somos una familia discapacitada, pero cuando vos tenés un discapacitado te limita en todo, en todos los aspectos. Entonces creo que hay que cambiar el paradigma de que discapacidad no, sí es discapacidad sí, y ampliarla más en el marco laboral, en el marco de formación y en el marco de tu vida natural. Esto no es que me sea malo, por el contrario, para mí lo mejor que pueda pasar en el mundo es haber sido mamá de mis 2 hijos. Pero quisiera saber si no está visto o previsto, porque hasta el día de hoy no he escuchado, de que se formen realmente profesionales que entiendan la discapacidad como tal. Sí, perfecto. Sí, yo reflexionaba recién en torno a ese desafío que tenemos, que es la formación profesional.
profesionales ligados a la salud con perspectiva de discapacidad. Yo creo que lo que la limita a las familias, lo que realmente es un obstáculo para su inclusión y para su acceso a la salud, son las barreras que están en el entorno y que son muchas. Y una de esas barreras es indudablemente que se forman profesionales sin perspectiva de discapacidad. Y entonces yo le decía a un amigo decano de una facultad de medicina que necesitamos que los profesionales, cuando emiten un diagnóstico, sea un diagnóstico humanizado, un diagnóstico con orientación, con perspectiva y no una sentencia, que muchas veces es lo que la familia recibe cuando se determina alguna condición permanente que es discapacitante. Entonces, estamos trabajando para que la nueva ley tenga una formación obligatoria en discapacidad en todos los ámbitos públicos. Estamos trabajando para que las universidades incorporen, sobre todo todas las universidades, pero especialmente aquellas que tienen carreras ligadas de manera más frecuente a la discapacidad, como la de las profesionales de la salud, incorporen herramientas y materias y contenidos de manera transversal y que no se encuentren con la discapacidad a la hora del ejercicio profesional. Por eso celebro que se haya incorporado en este espacio, en este congreso, la temática, porque indudablemente la salud pública tiene un reto enorme, que es incorporar la perspectiva de la discapacidad en los hospitales, en la atención primaria, en las salas de atención que están en los barrios y en todas las instancias que la salud pública hoy administra. Y una salud pública que tiene retos muy significativos porque está dividida en 24 jurisdicciones, hay un Ministerio de Salud que hace lo suyo y es enorme, pero que tenemos que lograr que todo el sistema funcione de manera articulada y que paulatinamente avance de manera más concreta y más rápida hacia la incorporación de una perspectiva que pueda garantizar el ejercicio de derechos concretos de las personas con discapacidad en cuanto al acceso a su salud. Bueno, damos por finalizado este espacio donde Fernando Galarraga nos ha hecho un recorrido acerca de las diferentes políticas públicas en cuanto al acceso a la salud de personas con discapacidad que vienen llevando adelante desde esta gestión. Y les agradecemos la participación de todos, todas y todes, como así también a Fernando la predisposición para poder realizar este recorrido. Muchas gracias y continuamos acá en el Congreso.